Hola, ¿qué tal, estimados? Bueno, seguimos con el curso de diseño de planta fotovoltaica. Ya esta clase, este tema que les voy a tocar, ya está terminando nuestro curso. Y bueno, se trata de los transformadores que se usan en las plantas fotovoltaicas, ¿ok? Esos transformadores deben cumplir unos requerimientos particulares y hay una norma IEEE específica para ellos, la IEEE C57-159. Listo, es una guía para la aplicación de transformadores en sistemas fotovoltaicos. ¿Ok? Entonces, si yo voy a especificar un transformador para este tipo de planta fotovoltaica de grado utility, debo tomar en consideración las directrices que da esta norma. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. La norma realmente es muy corta, apenas tiene 37 páginas. Y lo primero que debemos saber es que, pues, este es el esquema típico de una planta fotovoltaica. Tenemos los paneles solares en el patio de paneles, ¿ok? Tenemos cajas para conectar y agrupar, pues, la parte de C y luego tenemos los inversores, ¿ok? Y de los inversores, pues, salimos a un transformador, que es precisamente el transformador del que estamos hablando, que es un transformador elevador, es decir, eleva de baja tensión a media tensión. ¿Ok? Normalmente estamos hablando de voltaje en baja tensión entre 400 y 1200 voltios, y en media tensión, pues ya el nivel de tensión que se use normalizado en ese país puede ser 13.2, 13.8, 34.5, etcétera. Listo, entonces la norma se enfoca es acá, este transformador. Porque luego tenemos un transformador que es el de la subestación, que ya ese sí es un transformador de potencia normal. Pero los que están dentro de la planta, que reciben la generación de los inversores, deben dimensionarse siguiendo los lineamientos de esta norma. Ahora, hay un tema muy particular que tiene que ver con el grupo de conexión de estos transformadores, que va a ser el enfoque principal de este video, ¿no? O de esta clase. Eh, Ellos no pueden ser conectados a tierra del lado de baja tensión, y esta norma lo especifica y lo dice, y ya le voy a explicar la principal razón. ¿Ok? Tiene que ver con los niveles de cortocircuito. ¿Ok? Entonces, este transformador va a actuar como un transformador, si se quiere, de aislamiento desde el punto de vista de cortocircuito, para no dejar pasar, pues, las grandes corrientes de cortocircuito que están de este lado hacia el inversor. ¿Por qué? Porque los equipos, pues, normalmente no van a resistir esas corrientes de cortocircuito. ¿Ok? En secuencia cero. Estoy hablando, pues, corriente de cortocircuito en secuencia cero. ¿Ya? Entonces, fíjense, el transformador inversor o el transformador asociado al inversor puede trabajar, pues, como un transformador eh, de stick down, es decir, también hace las veces de un transformador, en vez de un transformador elevador, también puede ser un transformador reductor en horas de la noche, ¿ok? Usualmente en la noche, para, pues, tomar energía de la red y alimentar los servicios auxiliares de la planta. Entonces él tiene doble función. Uno es elevar la generación en el día para a niveles de tensión, pues, adecuados, y la otra es recibir energía en la noche para alimentar un transformador de servicios auxiliares o varios transformadores de servicios auxiliares eh, para los servicios de la planta en la noche. ¿Ok? Vamos a avanzar un poco. Fíjense que los transformadores para estos propósitos pueden ser tanto inmerso en aceite como tipo seco. ¿Listo? Y también es usual que estos transformadores sean de múltiples devanados, de varios devanados, en el lado de baja tensión para hacer las conexiones eh, de todos los inversores, pues, que llegan allí. ¿Ok? Entonces puede ser de un solo devanado o múltiples devanados, dependiendo, pues, el esquema eléctrico que ya se define en el proyecto. La potencia nominal. Bueno, debemos tomar en cuenta los ciclos
de carga, las capacidades de carga de los transformadores que están dadas en la C5791 y en la C5796 para definir la potencia a la que va a trabajar. En ningún caso debe ser pues inferior a la potencia de la suma de la potencia de todos los inversores que se conectan a él. ¿Ok? Bajo ningún concepto deben ser menores. Estos son límites o potencias pues, nominales típicamente usadas. El voltaje nominal, bueno, estamos hablando también de que aquí por lo general no vamos a tener problemas porque ya estos inversores, pues la tecnología está bastante avanzada y generalmente es sinusoidal. ¿Ok? Pero el transformador debe estar dimensionado para resistir pues ciertos pulsos naturales que se van a generar producto pues de que la fuente de generación pasa a través de un inversor y estos elementos son pues no lineales. Pues, por lo tanto, en la especificación se debe indicar claramente pues que el transformador debe resistir esto. ¿Ok? Eh, con respecto a la regulación, es decir, el voltaje pues en la salida, pues típicamente lo que se usa es un cambiador de toma eh, normal, común y corriente en el lado de media tensión, ¿ok? No es necesario que esto sea energizado bajo carga, sino pues un cambiador de toma que se opera desenergizado, ¿ok? Y aquí viene la parte central de lo que yo les comentaba al principio, cómo es el grupo de conexión de los transformadores y cómo se debe conectar a tierra, ¿no? Entonces, fíjense, esta parte es una de las más importantes, que si no lo hacemos así, vamos a estar dañando los inversores. Entonces dice, eh, la operación de los inversores pues no es afectada por el grupo vectorial del transformador, es decir, que yo tengo la libertad de escoger cualquier grupo vectorial, ¿ok? No va a haber ninguna diferencia técnica entre un DY1, DY5 o DY11. Listo, es decir, que por la escogencia del grupo no tenemos limitación, ¿ok? Eso debe estar coordinada con el grupo de conexión del transformador de potencia al cual le vamos a entregar. ¿Listo? Y por supuesto, pues con el estudio de flujo de carga que se hace en el sistema interconectado. Pero bueno, en principio no hay ninguna diferencia técnica de que tenga que ser de algún grupo en particular por requerimientos de los inversores. No hay ninguna exigencia técnica. Listo. Ahora vean esta segunda parte. No se requiere ninguna conexión al neutro en el lado del primario. Recuerden que el lado del primario va a ser el lado de bajo voltaje, que es el que está conectado a los inversores. ¿Ok? El lado del primario del transformador. Entonces, no se requiere conectar ese lado primario a tierra. Es decir, si esa conexión pues es estrella, esa estrella no se debe conectar a tierra, ¿ok? Debe quedar abierta. El neutro no debe quedar puesto a tierra, ¿ok? Ahora dice acá, si un punto de neutro en el lado del primario, es decir, allí en el lado de bajo voltaje, está disponible, se recomienda que ese punto de neutro ni se conecte a tierra ni a otros puntos puestos a tierra, es decir, que se deje libre, ¿ok? Y en el lado del secundario, es decir, el lado de media tensión, de este transformador elevador, puede ser neutro aislado o puesto a tierra a través pues, de un sistema resonante, a través de una impedancia, ¿no? O una resistencia de baja, o una puesta a tierra de baja resistencia. ¿Listo? Entonces no puede ser tampoco directamente puesto a tierra, sino puesto a tierra a través pues, de un transformador de zigzag, ¿ok? De un transformador estrella delta convencional, o también pues puesto a tierra a través de una resistencia de baja impedancia. ¿Listo? Esos son los requerimientos para una planta solar. ¿Ok? Ahora yo les voy a mostrar por acá una, una muestra pues, de un transformador para este tipo de sistema. Fíjense, ven acá, en un transformador de 34.5 en el lado de media tensión
Y en el lado de baja tensión, 800 voltios fase, ok, de este lado. Listo. Recuerden que esa tensión se define, pues, eh, por el inversor, es decir, la salida del inversor a la que lo vamos a operar nos determina la eficiencia del inversor y, bueno, tenemos que dimensionar el transformador para recibir eso. Generalmente los inversores se trabajan entre 800 y 1100 voltios para lograr eficiencias mayores al 98%. Un voltaje típico acá de fase a fase es 800 voltios. Y acá, pues, en este caso es 34.5, pero pudo haber sido cualquier otro, de acuerdo pues a lo que esté normalizado en ese sistema. Entonces, fíjense que si veo la conexión del lado de alta tensión, es decir, de este lado, este transformador tiene un delta, es en delta. Y del lado de baja, este 2 de vanado en Y. Y tiene un punto accesible del neutro, pero la norma me está diciendo claramente que no coloque eso puesto a tierra, que lo deje libre. Es decir, fíjense, este transformador que le estoy mostrando del lado de alta, pues tiene sus tres terminales en 34.5 y del lado de baja tiene dos de vanado, 800 fase y 462 de fase a tierra. Vean que tiene un neutro accesible en cada devanado. Este es el devanado 1 y este es el devanado 2. Este neutro es accesible. Esto no se debe poner a tierra, ¿ok? Es más, yo pude haber hecho el transformador sin tener esto accesible. ¿Listo? Porque no es necesario ponerlo a tierra y es contraproducente ponerlo a tierra. ¿Listo? Ahora, ¿por qué? Bueno, la razón principal nos la explica la misma norma, el punto 5.5.2, la IEEE 57159, que es que los valores de cortocircuito, ¿ok? Deben tomar en cuenta el que sean tolerados pues, por el sistema y por el inversor, sobre todo el inversor. ¿Ok? Entonces, claro, ¿qué pasa con los niveles de cortocircuito acá? Van a ser los de la red. Si yo tengo aquí un transformador que me permita una conexión, pues conectada a tierra, que permita pasar niveles de cortocircuito hacia este lado, ¿ok? En secuencia cero, entonces esos niveles de cortocircuito los va a ver el inversor si ocurre una falla en el inversor y lo va a destruir. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, la conexión acá se hace aislada de tierra precisamente para que cualquier falla que exista, si es de este lado, solamente tenga el aporte del inversor y no tenga el aporte de la malla, de la fuente, de la red, pues del sistema interconectado. Y si es de este lado, pues aquí va a aportar el inversor y la red, ¿no? Cualquier parte por acá. Pero supongamos que la falla es aquí, en el propio inversor. Bueno, el aporte a esta falla solamente va a ser la del inversor. Para acá, el transformador no me va a dejar pasar la corriente de cortocircuito monofásica tierra del sistema de la red, del sistema interconectado. Eso se puede ver en un estudio de cortocircuito, claramente. Lo podemos verificar. Listo, sin ningún problema. Así que esa es una de las razones principales. Lo otro es el flujo remanente, que en la norma habla muy ampliamente de ello. ¿Ok? Y también el hecho de que las corrientes de INRU se intensifican con una conexión a tierra. Eso está explicado en la norma, pero desde el punto de vista práctico, ustedes se van a dar cuenta que todas las plantas solares, estos transformadores que están asociados al inversor, del lado de baja tensión no se ponen a tierra y esa es la razón. ¿Ok? En algunos países esto choca con la normativa local porque exigen poner a tierra el neutro del transformador, pero hay que explicar esto que desde el punto de vista técnico ese requerimiento no aplica. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería todo. Yo les recomiendo que desde el punto de vista de especificación de estos transformadores asociados al inversor, ustedes se lean la norma IEEE 57159, ¿ok? Que da todos los lineamientos para poder especificar un transformador asociado pues a plantas solares, ¿ok? Están todos los lineamientos acá
Y si nosotros lo especificamos de esa manera y le entregamos esto al fabricante, no vamos a tener ningún problema. ¿Ok? Hay cosas muy particulares que deben cumplir estos equipos, ya que van a trabajar con generación, pues, que es no lineal. A pesar de que esa generación tiene muy poco contenido de armónico por la tecnología actual, sigue teniendo ese contenido armónico que si el transformador no está preparado para ello, va a estar dañándose a cada rato, no va a soportar esos calentamientos. ¿Ok? Hay particularidades acá asociadas a la fabricación del transformador que se deben tener en cuenta. ¿Ok? Y cada tema es explicado pues punto por punto. Por ejemplo, lo de cortocircuito que yo les decía hace un momento, acá está. ¿Listo? La corriente es magnetizante de INRO, acá está. Entonces, si usted quiere mayor profundidad, vean, hay que colocarle elementos o pantallas electrostáticas a estos transformadores que normalmente los transformadores convencionales no tienen. ¿Ok? Y básicamente, pues, es una norma muy sencilla y fácil de digerir, ¿no? Está muy asociado, pues, a elementos eh, no lineales. Apenas 37 páginas. Bueno, con esto ya terminamos este video y pues no duden en preguntar cualquier duda que tengan al respecto.